Hola, este vídeo está dedicado a lo que llamamos refundición de condenas, una institución penitenciaria que consiste en sumar las penas que está cumpliendo una persona en prisión para averiguar el tiempo total. Veremos cuál es su razón de ser y en qué consiste esta figura. Como he dicho, este vídeo está íntegramente dedicado a tratar la refundición de condenas. Pero esta figura puede resultar algo complicada de entender si no retrocedemos un poquito para explicar algunos conceptos de otras figuras que justifican la necesidad de la refundición. Y eso nos lleva previamente a hablar del concurso real de delitos. Un concurso real de delitos se produce cuando una misma persona, realiza dos o más hechos, es decir, dos o más acciones u omisiones, que constituyen otros tantos delitos. De modo que cada hecho constituiría un delito. Y en este caso, habría que imponer todas las penas correspondientes a cada uno de esos delitos. Todas las penas. Es decir, se imponen todas las penas correspondientes a las diversas infracciones, en principio para su cumplimiento simultáneo, cuando sea posible. Aunque lógicamente no será posible el cumplimiento simultáneo cuando las penas sean de la misma naturaleza, como ocurre con las penas de prisión. Bueno, en ese caso, ¿qué ocurre con estas penas? Pues lo que ocurre es que se cumplen sucesivamente. Es decir, de acuerdo con el artículo 75 del Código Penal, se sigue el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo. Pues bien, es aquí al punto donde quería llegar. Porque este es, como digo, el momento de partida fundamental para explicar qué es la refundición de penas. El caso es que ingresa una persona en un centro penitenciario a cumplir varias penas de prisión, lo que es muy frecuente. En estos casos, la duración de cada una de estas penas es importante, pero nos interesa sobre todo saber el tiempo total de la privación de libertad. O sea, lo que durará la prisión considerando todas las penas a las que ha sido condenada esa persona. Es por eso que hacemos una suma de todas las penas que está cumpliendo esa persona. Se trata de una simple y sencilla suma aritmética que trata de componer un total de días, meses o años de privación de libertad. Esta operación aritmética da lugar, como digo, a un total, que es la condena, ¿no? La suma de las penas. Da lugar a una nueva pena, entre comillas, ficticia. Ficticia, ¿por qué ficticia? Porque lo que hemos hecho es reunir en una sola cifra cantidades de varias penas, seguramente impuestas en distintas sentencias y por órganos judiciales diferentes. Pero ya es una cifra, desde luego, mucho más manejable, mucho más fácil desde el punto de vista penitenciario que trabajar con todas y cada una de las penas por separado. Pero obviamente no se trata de una nueva pena real. Por eso se dice que esta operación aritmética es una ficción jurídica que hemos realizado por motivos puramente prácticos. Esta ficción jurídica, esta operación aritmética que da lugar a una nueva cantidad con el total de las penas, es lo que llamamos refundición de condenas. Esto es la refundición, no de condenas, suele decirse refundición de penas, que no se contempla ni en el Código Penal ni en la Ley Orgánica General Penitenciaria. La única referencia a esta refundición de penas la tenemos en el artículo 193 segunda del Reglamento Penitenciario, que lo hace a propósito de la libertad condicional. Al decirnos que cuando el penado sufra dos o más condenas privativas de libertad, nos viene a decir que la suma de las mismas será considerada como una sola a efectos de la aplicación de la libertad condicional. Esa es la única referencia que establece el reglamento penitenciario, la norma a la refundición de penas. Luego me referiré con un poquito más de detalle a la refundición y a la libertad condicional. Pero antes de nada, una anotación sobre el nombre que se utiliza para denominar esta figura, refundición. Refundición, hemos hablado de refundición. Y es que quiero destacar que esta palabra, refundición, no se recoge en la norma. Es una palabra que se utiliza comúnmente por la doctrina, por la jurisprudencia y en la práctica de los operadores jurídicos y
que, pues como digo, se emplea habitualmente para llamar a esta operación, pero que sin embargo ha sido muy criticada por algunos autores que dicen que es un término erróneo y que encima induce a error. Y es cierto, porque refundición es la acción de refundir, ¿no? Y refundir es volver a fundir, refundir. Pero es que aquí no se vuelve a fundir, no se vuelve a unir nada, porque las penas que se suman nunca estuvieron fundidas o unidas. De hecho, ya hemos dicho que se trata de una ficción jurídica, porque aunque las penas se sumen porque sea útil a efectos penitenciarios, siguen conservando su autonomía. Por tanto, no sabemos muy bien de dónde viene este término refundición. Y es que, además, el problema del término refundición es que también induce a error y tendemos a confundirlo con otra figura, que es la de los límites máximos de cumplimiento, que comúnmente se denominan acumulación, aunque a veces también se denominan con el término refundición. Es decir, me refiero a la fijación de un máximo de cumplimiento efectivo de la condena, de acuerdo con el artículo 76 del Código Penal. En realidad, el punto de partida de las dos instituciones es el mismo, es el concurso real de delitos. Muchas penas de prisión que deben cumplirse, pero son instituciones diferentes, no debemos confundirlas. Mientras que lo que se suele conocer como refundición es lo que vamos a estudiar en este vídeo, que es una simple suma de las penas impuestas a efectos penitenciarios, lo que se llama normalmente, no siempre, pero normalmente acumulación, es decir, el artículo 76 del Código Penal en definitiva, implica una reducción real del tiempo de cumplimiento efectivo de la condena, porque las penas ya no van a poder superar diferentes límites máximos que se marquen en el artículo 76 del Código Penal, y por tanto sus consecuencias prácticas sí que son enormes para el penado. En fin, una vez que hemos dejado claras estas cuestiones, que hemos visto en qué consiste la refundición y que la hemos distinguido completamente del artículo 76 del Código Penal, vamos a profundizar un poquito más en su razón de ser. Antes he adelantado que esta ficción jurídica, esta suma aritmética de penas, se justifica por razones de utilidad. Porque desde el punto de vista penitenciario es útil sumar todas las penas que tiene que cumplir una persona en prisión, digamos a efectos prácticos. Por eso se dice que la refundición de penas existe para hacer posible lo que se denomina principio de unidad de ejecución penitenciaria. Este principio supone considerar todas las penas como una unidad punitiva o una unidad de cumplimiento. Y eso fundamentalmente por dos razones. Por un lado, por razones de tratamiento penitenciario, para posibilitar la aplicación del tratamiento penitenciario. Y es que la programación y luego ejecución del tratamiento penitenciario nos exige considerar el tiempo total de la privación de libertad. ¿Y eso por qué? Es lógico, porque el tratamiento no se aplica sobre cada delito o sobre cada pena. El tratamiento se aplica sobre la persona que está privada de libertad. Y por tanto hay que considerar todos los delitos cometidos por esa persona. Pero también, como es lógico, hay que saber cuándo saldrá definitivamente en libertad. Y difícilmente vamos a poder planificar un tratamiento que busque hacer de una persona, de un interno, una persona capacitada para vivir en libertad sin cometer delitos, si no tenemos en cuenta cuándo saldrá en libertad. Lógico. Pero también por motivos ya puramente prácticos, porque no es lógico tratar al penado atendiendo sus responsabilidades penales por separados. Es que en muchos casos es necesario seguir esta ficción y hacer como si el penado cumpliese una sola pena para saber cuándo es la fecha de excarcelación. En muchos casos, en realidad, pero por ejemplo pensemos en la libertad condicional. Uno de los requisitos de la libertad condicional es cumplir una determinada parte de la pena, normalmente las 3/4 partes. Pues no tendría ningún sentido conceder la libertad condicional sobre cada pena individualmente considerada. Sería un disparate, porque la persona disfrutaría de la libertad condicional en la primera pena una vez cumplida las 3/4, luego tendría que volver a prisión, cumplir una parte de esa pena que se cumple por orden sucesivo y luego volver otra vez a disfrutar de la libertad condicional, luego volver a entrar.
un sinsentido. Lo mismo podríamos decir con el requisito de la cuarta parte, por ejemplo, para los permisos ordinarios de sentido. No tendría sentido, no tendría lógica aplicar aplicar este requisito de la cuarta parte para cada pena individual. ¿Qué se hace entonces? Pues hacer esta suma de penas, lo que llamamos refundición, y aplicar los porcentajes al total de la condena. Por ejemplo, para disfrutar de los permisos de salida, se exige cumplir una cuarta parte de toda la condena, de la suma de las penas impuestas. Bien, hemos visto en qué consiste la refundición y hemos visto cuál es su razón de ser. Ahora nos quedan por ver los aspectos del procedimiento, es decir, quién se encarga de hacer esta operación. Bueno, quien hace materialmente la operación, quien elabora físicamente o confecciona esta suma aritmética es la administración penitenciaria. Concretamente, el funcionario correspondiente de la oficina de gestión del centro penitenciario donde se encuentre la persona privada de libertad. Esto hoy en día no se hace a mano, no se hace manualmente, sino que se hace introduciendo los datos de las penas, pues del inicio de cumplimiento, en el sistema informático, en el llamado SIP. De modo que este sistema informático se encarga de generar un documento y de calcular cuándo se realiza el cumplimiento de la pena. Este documento, que se genera de forma automática, como digo, por el SIP, es lo que se llama proyecto de refundición. Proyecto de refundición. ¿Qué hace la oficina de gestión con el proyecto de refundición? Pues remitirlo al juzgado de vigilancia penitenciaria. Porque es el juzgado de vigilancia penitenciaria, el correspondiente al centro penitenciario en el que se encuentre el interno, el órgano judicial competente para aprobar la refundición de las penas y para modificarla o para ampliarla cuando sea necesario. Es cierto que no existe ningún precepto que atribuya expresamente esta competencia, pero se considera incluida dentro del artículo 76.2, letra A de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Por tanto, sobre el proyecto que presenta el centro penitenciario, el juzgado de vigilancia penitenciaria acuerda, en su caso, aprobar la refundición. Obviamente puede aprobar el proyecto que le remite el centro penitenciario o no. Pero normalmente se considera una operación prácticamente automática, un simple trámite burocrático, que el juzgado de vigilancia penitenciaria resuelve mediante un auto. Y ese auto, como ocurre con las resoluciones del juzgado de vigilancia penitenciaria, es susceptible de recurso, de reforma y de apelación. Bueno, ¿qué es lo que va a recoger este auto? ¿Qué va a recoger este auto? Este auto tendrá que incluir, además de los datos mínimos identificativos, pues las causas que esa persona va a cumplir o cumple, la cuantía de la condena, es decir, el resultado de la operación de la suma aritmética de las penas, obviamente incluyendo pues todas las rebajas y todos los abones que correspondan, y por supuesto incluirá la fecha de inicio de cumplimiento, que va a servir para calcular ese cumplimiento de toda la condena y finalmente pues el final del cumplimiento de toda la condena, la suma aritmética de todas las penas. Ahora nos haremos una mejor idea de cómo es un auto de refundición de las penas cuando lo veamos en un ejemplo. El caso es que este auto, aprobando la refundición, se envía por el juzgado al centro penitenciario y una vez se recibe en el centro penitenciario, en la oficina de gestión, pues esta oficina de gestión da noticia de la aprobación de la refundición a todos los juzgados y tribunales sentenciadores. Y tengamos en cuenta que esto pues no solo se hace una vez en la vida del interno, de la persona privada de libertad, no, se hace cada vez que llegue una nueva pena de prisión para cumplir en el centro penitenciario. Cada vez que esto ocurra, debe hacerse un nuevo proyecto que incluya esta nueva pena y a su vez el juzgado de vigilancia penitenciaria debe aprobar una nueva refundición para que siempre estén incluidas todas las penas privativas de libertad de la persona. Ahora terminamos este vídeo con pues dos ejemplos de documentos de lo que hemos visto. Los tenemos aquí en la pantalla, aunque el modelo que se puede utilizar en cada centro penitenciario o en cada juzgado puede cambiar.
Bueno, a la izquierda tenemos un proyecto, aquí tenemos a la izquierda un proyecto de refundición elaborado por la oficina de gestión, y luego a la derecha, sobre mi cabeza, pues tendríamos el auto del juzgado de vigilancia penitenciaria aprobando esa refundición. Los dos, obviamente, con datos inventados. Vemos que en este caso, el interno, que se llama Eulogio, está cumpliendo 2 penas de prisión. Una de 3 años y otra de 4 años y 4 meses. Penas a las que hay que abonar una serie de días de detención o de prisión provisional. Y de acuerdo con la propuesta o con el proyecto del centro penitenciario, el inicio es para el día 2 de diciembre del año 2016 y el final del cumplimiento de las 2 penas, es decir, de la suma, es para el 24 de diciembre del año 2023. Ahora, si nos fijamos a la derecha, en el auto del juzgado de vigilancia penitenciaria que aprueba esa propuesta de refundición de condenas en el centro penitenciario, vemos que se consignan los mismos datos y las mismas causas de inicio y fin. Aunque en algunas resoluciones también se hace constar la suma total de las penas en días u otros datos, pero esto sería un buen ejemplo de un proyecto de refundición y de el correspondiente auto aprobando la refundición sobre ese mismo proyecto de refundición. Con estos ejemplos, para hacernos una idea de los documentos en los que se plasma la operación, terminamos este vídeo sobre la llamada refundición de penas. Muchas gracias.